a vuestra casa, aquí a la comunidad del municipio del Campo de Gibraltar. Y como venía diciendo antes, fuera en la rueda de prensa, Juan Ignacio ha cogido carrerilla y llevamos ya en 2 semanas 2 monografías y otra que viene en camino, Ignacio, ¿verdad? Así que nada, dar las gracias evidentemente a él por el trabajo de investigación tan importante que ha hecho durante este tiempo. Dar las gracias a mi casa, a vuestra casa, a la comunidad del municipio, a los trabajadores del área que dirijo, el área de cultura, y también, como no, a la Diputación de Cádiz, que es la que hace posible también pues, la inversión de este libro, de esta claridad que tenemos hoy aquí, empresa de forma magnífica, ¿no? Y también, bueno, a mi lado al señor Montero, que también participará hoy, Montero Ortega, y nos comentará también peculiaridades de este trabajo. Y bueno, sin más, pues hoy intervendrán Juan Ignacio, señor Montero y también la provincia si llega a tiempo, ¿no? Perfecto. Venga, Juan Ignacio, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a la comunidad y que con la colaboración de la Diputación plantea este servicio público, que en este caso en concreto es la edición de un libro que aspira, bueno, pues llevar una parte de la historia de Campos Gibraltareña a cada uno de los rincones culturales y ciudadanos del entorno. Una de las gratificaciones, y bueno, agradecer vuestra presencia, un poco de tarde, y el calor, y en este caso pues la deferencia que me dais después del esfuerzo investigador realizado. Decía que una de las gratificaciones que representa la investigación es la posibilidad de, en este caso, de haber conectado y haber puesto en contacto a numerosas familias que incluso en algunos casos ni se conocían entre ellos y que partían de troncos comunes. Yo cuando me puse en esta labor, que lógicamente no hace 15 días después de la presentación del último libro, sino que esto data desde años atrás, bueno, prácticamente no los conocía. Hoy forman parte de mi familia, es decir, junto a lo que es un trabajo de archivo, un trabajo de testimonio, de hemeroteca y demás, pues aparece también una componente de carácter humano, puesto que mi investigación, en este caso, ha querido llegar a los niveles de descendientes que pudieran aportar algún tipo de recuerdo en una época donde la transmisión oral se hacía enormemente difícil. Y en este caso, bueno, pues figura aquí acompañándonos en la mesa Juan José Montero Ortega, que a veces cambio los apellidos, que forma parte de esa familia con la que no tenía conocimiento en concreto de él y pude contactar, y él es, junto con el libro anterior, donde no pudo asistir aquí, si estuvo en Jimena, él es hijo del médico de Jimena, del doctor Montero. No me hagas porque estoy pensando ya en este libro y estoy en el anterior. Es decir, él une los dos médicos de Jimena, Ortega y Montero, a través del matrimonio de sus respectivos descendientes, y a su vez en este libro pues figura una tía suya, María Teresa, que fue la matrona en San Roque, y por otra parte habla de Doña Pura, que es su abuela y que fue la maestra de Jimena. Él me abrió unas puertas porque yo siempre he ido a la búsqueda de documentos escritos que pudieran figurar
para poder haber realizado esto. Esto surge sobre la marcha, sobre la propia marcha, cuando descubro pues, que hay una biografía que puedo localizarla bien en Toulouse o bien en Córcega, y en esa labor pues aquí me echó una mano Juan José y pudimos salvar lo que es esa reliquia de la historia que narra Alfredo y que no está escrita por Alfredo. Alfredo era un niño entonces y recoge una Jimena y una época incluso previa a la Segunda República enormemente interesante. Entonces su presencia aquí pues lógicamente tiene mucho que ver con lo que han sido estos dos últimos libros. Y la que se nos ha perdido en el camino, esta la he conocido más recientemente, profesora de la Universidad de Sevilla de Psicología, y ella a su vez es pariente de tres mujeres que aparecen en la bibliografía. A diferencia de Juan José, que sí conocía la historia familiar y los antecedentes, en este caso, en el caso de Mar González, que a la que esperamos, ha conocido a través de este libro que ha prolongado ese sacrificio, ese sufrimiento que pasaron sus parientes y donde, lógicamente, la versión que obtuvo desde pequeña, puesto que ella es víctima doblemente por dos partes de lo que fue actos de violencia en aquella época, pues ella ha descubierto la razón de ser de su rama completa de los Leones de Jimena, del cual hay aquí también una amplia presencia. Y entonces le voy a pasar la palabra, porque estos minutos eran también para ver si se incorporaba, a Juan José y que él introduzca antes de entrar yo en más profundidades. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la comunidad, muchas gracias a Ignacio. Esto de estar en libros tuyos con parientes míos empieza a ser una costumbre. Hace 2 semanas estábamos en Jimena hablando de la sanidad Campo Gibraltareña, donde figuraba la semblanza de mis 2 abuelos. Hoy, sin embargo, estamos aquí para hablar de 5 mujeres, de 5 grandes mujeres que conocieron bien el mismo periodo que se trató en el libro de la sanidad. Lo conocieron y lo sufrieron muchísimo. 4 de ellas eran gimenatas, nativas gimenatas, y la única que no lo era, la mayor, pues tuvo su primer trabajo allí, era la maestra, se enamoró allí, se casó allí y tuvo a 3 de sus 4 hijos allí. Creo que la podemos considerar perfectamente gimenatas. Como Ignacio decía, mis hermanos y yo, la familia Montero Ortega, tenemos el placer, el privilegio de proceder de la unión de 2 familias que yo me atrevería a decir que marcaron una época en Jimena. El padre de mi padre era José Montero, el padre de mi madre era Guillermo Ortega, los 2 médicos que estaban en Jimena pues a principios de los años 20, ¿no? Los 2 eran grandes amigos, colegas, y tenían muchas cosas en común. Tenían fuertes convicciones políticas y sociales. La República era otra de las cuestiones que les unía, su pertenencia a la masonería, que tanto les costó a la postre.
pero sobre todo eran dos buenas personas, dos personas honradas y que trataban por igual a todo el mundo, independientemente de su clase, de sus ideas, de su religión. Tenían un gran sentido de la justicia. Pero bueno, de eso hablamos hace 2 semanas. El que se lo perdiera, lo siento mucho por ello, porque me merece mucho la pena. Hoy es día de mujeres únicas, de unas personas que se encontraron con todo tipo de adversidades y que no se arreglaron en ningún momento. Todo lo contrario, supieron hacer valer su determinación y su creencia en situaciones muy complicadas, en muchos casos siendo un apoyo fundamental para su familia. Sin embargo, el libro que hoy se presenta es mucho más que la biografía de 5 mujeres. En la narración de sus vidas se presentan muchos datos, circunstancias, hechos que nos permiten entender cómo era la vida en Jimena de la Frontera en los años 20 y 30 del siglo pasado. Una realidad muy dura y compleja para la mayoría de la población. Faltaba mucho todavía para que el ciudadano medio pudiera disfrutar de los servicios y comodidades que hoy nos parecen normales. Los avances sociales y de libertades que empezaban a activarse con el comienzo de la Segunda República se fueron a pique con la insurrección militar de 1936. El relato de la obligada diáspora que posteriormente sufrieron las protagonistas, cada una con distintos talentos y destinos. Perdonad, hacemos un hueco a... Bueno, Mario González por fin ha atendido las plegarias de Ignacio. Siento que me haya perdido. Era la parte más interesante. Queda un poquito, no te preocupes. Bueno, os decía que estaba explicando, Mar, que este libro es mucho más que la biografía de 5 mujeres, ¿no? Los hechos que presenta nos pueden hacer entender cómo fue la Jimena de los años 20 y 30. El relato de la diáspora obligada que tuvieron, que sufrieron cada una después con distintos trayectos y destinos, nos da a conocer los horrores y adversidades que se vivieron en aquella época, ¿no? El exilio y las represalias sufridas por algunas de las que consiguieron volver a su tierra son otros de los aspectos que pueden llevarnos a comprender la coyuntura de unos tristes y largos años marcados por la pobreza, el odio y sometimiento que unos pocos infligieron a buena parte de la población. De todo ello se habla en esta obra, muchas veces con testimonios directos de los protagonistas, las protagonistas, en otros casos gracias a escritos y declaraciones de familiares directos o de otros conocidos, y siempre gracias a la tenaz y constante labor investigadora del autor. Otro aspecto que complementa y a mí me gustó mucho, engrandece la narración, son las numerosas ilustraciones que la acompañan, provenientes de archivos familiares o de archivos históricos. De las 5 mujeres que trata el libro, 4 nacieron en la década de los 20, Agracia del 21, Ángeles y María Teresa en el 22 y Pasionaria en el 28. O sea, en el 36, el año fatídico que cambió la historia de este país por mucho tiempo, 3 de ellas eran adolescentes.
y la otra era una niña. La mayor, pura terrones, la maestra, tenía 40 años. Ella nació a finales del siglo XIX. ¿Somos capaces de ponernos en el lugar de estas personas? A mí me cuesta trabajo ponerme en su lugar. Sí, pero es que uno se tiene que poner en ese lugar, porque es muy importante vivir lo que fue la conciencia. Marilén, después si quieres hablar, ¿vale? Porque como ha hecho una interrogación. Bueno, es una cuestión retórica. Bueno, en el libro hay muchas referencias cruzadas, no solo entre las distintas semblanzas que se relacionan, sino también con el otro libro al que yo hacía mención antes, ¿no? El libro sobre la sanidad en el campo de Gibraltar. Mi primo José Enrique en Jimena, hablando de las semblanzas de los médicos que había en otro libro, decía que se podría hacer una película de cada uno de ellos y en algún caso dos. Yo voy más allá a José Enrique. Yo creo que con estas historias se puede hacer una saga, que te digo yo, al estilo de las novelas de entreguerra de Pierre Lemaitre o algo así. Ignacio, hay que ir buscando una productora. Bueno, también es normal que haya todos estos cruces, porque 3 de las mujeres eran parientes y no las mismas 3, otras 3, las nacidas entre 1921 y 1922, eran alumnas de Doña Pura. Fueron compañeras de escuela y tuvieron como maestra a Doña Pura. ¿Os he dicho que era mi abuela? Sí, era la madre de mi madre. Casada con Guillermo Ortega, uno de los médicos de Jimena. Para toda nuestra familia era mamá pura. Y de María Teresa, os he dicho que era mi tía, era la hermana de mi padre, la hermana mayor de mi padre, que además actuó muchas veces, más que como hermana, como madre del resto de la familia, dada la circunstancia, dada la ausencia paterna, ¿no? Bueno, como comprenderéis, me tengo que detener un poquito en estas dos mujeres, especialmente en estas dos mujeres. Bueno, prometo no hacer un spoiler. Si queréis los detalles, tenéis que leeros el libro. Estas dos mujeres, las dos, han sido para mí grandes iconos en toda mi vida. Yo me acuerdo de ellas desde que tengo uso de razón. Los primeros recuerdos que tengo de mi abuela son en La Castaña. Así llamábamos a la escuela que después de muchas vicisitudes consiguió ella tener en la calle General Castaños, aquí en Algeciras. Yo era muy chiquitillo. Son de estas cosas que uno no sabe muy bien si son recuerdos de verdad o se mezclan con las cosas que te han contado, ¿no? Allí sus hijas, mi tía Maribel y mi madre, que había conseguido estudiar magisterio, pues la ayudaban. Mi abuela era una persona elegante, de buen humor, pero muy estricta para determinadas cuestiones. ¿Sabéis cuáles eran las peores faltas que podía cometer a su lado? Es una pregunta retórica. Las faltas de ortografía.
de ninguna manera las toleraba, y eso, bueno, a los que crecimos, de los que tuvimos la crianza a su lado, pues de alguna manera nos marcó. Y como no, era una mujer decidida y valiente, que no se dejaba amedrentar por nadie, sea cual fuera la situación. Al hilo de esto, mi madre me contaba una anécdota, de esta que tampoco mi memoria tiene nada clara, porque también era muy pequeñito, que bueno, en una ocasión yendo con ella y con mi abuela, pues yo me encapriché de una bicicleta que había en una tienda. Y me puse allí como un patán furioso a llorar, ¡quiero la bicicleta! Y mi madre, bueno, me dio un cachete, bueno, algo normal. Ahora parece que sería, que te llevarían a la cárcel, pero en aquellos tiempos era normal, alguna bofetadilla así sin más. Yo seguía estando gritando y tal igual, y pasó un señor por ahí que le dijo a mi madre: oiga señora, eso no es forma de tratar a un crío. Bueno, la respuesta que le dio mi abuela, de forma muy elegante, pero absolutamente decidida y firme, hizo, bueno, le dijo que se metiera en sus cosas, que allí no tenía nada que decir. El hombre se fue con las orejas agachadas por completo. Bien es cierto que mi abuela tenía quizás una cierta predilección por mí, saludando a mi prima Carmen, que está ahí. Bueno, lo digo porque yo no era el mayor de los nietos, era el segundo, pero el mayor, Cristian, vivía lejos, ¿no? Y aprovechaba para cualquier ocasión para hacerle algún regalo. Uno recurrente eran los libros de las aventuras de Guillermo, que eran unas historias sobre un niño en la campiña inglesa ya por los años 20. Y bueno, ella cada vez que tenía ocasión me regalaba un libro. Al final me encontré con toda la colección, y yo después, mucho tiempo después, me llegué a preguntar, cuando ya no estaba ella, para preguntarle si de alguna manera lo de las aventuras de Guillermo lo había hecho con alguna intención, añorando de alguna forma a su marido. No lo sé, no lo pude. Con ella tuve trato casi a diario en toda mi infancia. Mis primeras visitas fueron con ella, y mis padres la llevaban a ver a una de sus grandes amistades desde antes de su partida forzosa del pueblo, Conchita Pro. También en esas ocasiones aprovechábamos para visitar a la familia de mi tía Carmen, la hermana menor de mi padre, que fueron los Monteros ya en una cama, postrado con una botella de oxígeno en mando a llevar para adelante sus maltrechos pulmones. Mi tía siempre transmitía una sensación de fuerza y de ganas de vivir tremenda. Era alegre e incansable habladora. Y si quería que algo que pensaba que en determinadas cuestiones debían hacerse de cierta forma, lo defendía a muerte. Y eso a veces se volvía en tu contra. Yo recuerdo recién sacado yo el carnet de conducir, teníamos que ir a Guadiaro con mi padre, mi tía estaba por allí, y yo le pedí el Renault 6, le pedí yo conducirlo a mi padre. Me arrepentiré toda mi vida, porque estuvieron mi padre y ella todo el tiempo: niño, más rápido, niño, más lento, reduce Bueno, fue verdaderamente para no repetir. Ella
amaba su profesión por completo. Traer niños al mundo era algo que hacía con una facilidad y una naturalidad pasmosa. Yo recuerdo varias ocasiones, una estando de Mallorca, por ejemplo, que estaba preparando un pollo y de buena primera la llaman: oye, espera un momentito, que me han llamado a un parto. Y se iba así de: ahora vuelvo. Tan tranquila. Otra vez también estaba yo con ella, no sé por qué estaba solo con ella, y me llevó a una casa por la zona de Almoray: espérate un poquito aquí. Y estaba fuera, y un ratillo después, pues sonaron los llantos de una criatura. Mi abuelo murió cuando yo era todavía adolescente, y entonces, bueno, pues, mis intereses eran otros. No tuve la oportunidad de preguntarle por todo esto, ¿no? A mi tía María Teresa sí, sobre todo a raíz de la publicación de su libro de las memorias de una cigüeña. Estoy seguro que a ambas les encantaría verlo en este encuentro, rememorando sus andanzas, ¿no? Gracias al libro que hoy se presenta. Y creo que es un libro atractivo no solo para los que, como yo, y como los familiares que estamos aquí, directamente implicados con alguna de las protagonistas. También para aquellos que sientan interés por la historia de Jimena en una época especialmente convulsa y por las circunstancias que rodearon a una importante parte de la población española en unos años decisivos para su futuro, ¿no? Para nuestro futuro. Tengo también necesariamente que mencionar aquí, lo he hecho también Ignacio, a mi tío Alfredo Ortega, hijo de Mamadura y de Guillermo Ortega. La lectura de unos escritos que él había preparado para darle a conocer a sus nietos pues, la historia de su vida, que como bien ha comentado Ignacio, pues buena parte de ellos no eran recuerdos suyos, sino cosas contadas, pues fueron un acicate para mí para meterme en toda esta historia e investigar un poquito, ¿no? Tito, muchas gracias. Y por último, en este libro se habla de 5 mujeres inolvidables que vivieron experiencias complicadas y dolorosas de las que fueron capaces de sobreponerse. Ellas, al menos, han tenido la suerte de que gracias a Ignacio y a los amigos y familiares que hemos podido ser testigos o transmisores de sus peripecias, hoy se puedan conocer su historia. Sin embargo, por el camino hubo otras muchas mujeres, muchísimas, cuyos sufrimientos y sacrificios han quedado en el anonimato. Sirva esta presentación también como homenaje a todas ellas. Y por supuesto, Ignacio, muchísimas gracias por todo tu trabajo, por conseguir que estas historias pervivan para siempre. Gracias. Lo que el domingo pasado fue 14 de abril. ¡Viva la República! ¡Viva! Y por tanto vamos a hablarnos y agradecerle a los dos, a José y a Mar. Y Mar, con muchas obligaciones en Sevilla, no solamente relacionadas con la feria, pues que haya tenido esa deferencia de trasladarse aquí y estar mañana también acompañándonos en Jimena. Muchas gracias, José, muchas gracias, Mar. Bueno, gracias a ti por invitarme y empiezo disculpándome. Miré mal la hora, creí que era las 7:30 y yo llegaba con tiempo. Ay, te lo siento de verdad de haberle hecho esperar y cambiar el plan. Yo suelo ser muy puntual, por lo cual lo siento aún más, pero ya está. He pasado la turbación y ahora vamos a lo nuestro, no perdamos más tiempo. Hay libros, como me ocurre algunas películas, ¿no? Algunas obras de arte, que golpean las entrañas. Y este lo hace. Y golpea las extrañas porque narran vivencias y experiencias que inevitablemente provocan dolor y desgarro en quien las lee, ¿no? Y eso a pesar de la distancia y del bálsamo que introduce el tiempo transcurrido, ¿no?
Trillo ha tenido, a mi juicio, ¿no? la grandeza, el acierto de reunir la biografía de 5 mujeres excepcionales. Él está hablando fundamentalmente de 2 de ellas, que se han convertido en la memoria reprimida y olvidada de un pueblo. Y creo que toda la comunidad del Campo de Gibraltar va a tener mucho que agradecerle a estas 5, tiene ya mucho que agradecerle a estas 5 mujeres. Es un libro poliédrico un libro con muchas caras, porque por una parte están los testimonios de cómo era la vida en un pueblo como Jimena o San Roque, la vida cotidiana, con sus luces y sus sombras, ¿no? Pero una vida que recordaban todas ellas con pobreza, con dignidad, pero con dificultades, pero feliz. Es un libro también acerca de los horrores que vivió esta sociedad con el supuesto alzamiento, con la sublevación y la llamada guerra civil y la represión subsiguiente, que destrozaron vidas, destrozaron sueños, deshumanizaron a la gente y la sometieron a miserias y horrores sin cuento. Pero asimismo es un libro, a mi juicio, muy interesante porque pone rostro y experiencia al exilio, a la huida, a la desbandad. Yo no sabía lo que era la huida hasta que lo leí. Sí sabía lo que era la desbandad después de leer a Almudena Grandes o en torno al libro de Almudena Grandes. Sí sabía lo que eran los campos de refugiados, lo que era el exilio, pero aquí se empapa de qué supuso realmente en la experiencia de la gente todo aquello, ¿no? Afortunadamente, también es un libro que da testimonio de la solidaridad, de la cooperación, de la capacidad de colaboración que había entre la gente que les permitió salir adelante. O sea, no es un libro solo de los malos momentos que se pasaron, sino también de cómo la gente se ayudó para sobrevivir. Y por eso también es un libro que da las claves de la resiliencia con la que estas 5 mujeres transitaron la vida, ¿no? La capacidad de sobreponerse a la adversidad que vivieron todas ellas en distintos momentos y en distintas circunstancias. Es por eso un libro muy valioso para quien quiera conocer, para quien tenga una vinculación con Jimena, con el Campo de Gibraltar. Yo la tengo también, como creo que habrá contado seguro, porque nos sitúa ante nuestra historia, ante nuestros orígenes y por tanto ante nuestra identidad. Nuestra historia y la narración que nos hacemos de nuestra historia constituye nuestra identidad también, ¿no? Pero es también para quien quiera profundizar en estos hechos históricos que siguen siendo tristemente desconocidos para mucha gente, no solo de España, sino incluso de esta zona, ¿no? Y por último, yo creo que es muy valioso porque tiene un valor universal. Está narrando, por desgracia, experiencias que tienen una actualidad dolorosísima. Yo, cuando iba leyendo los capítulos que iba escribiendo y me lo iba mandando, acababa de empezar toda la tragedia y el genocidio que estamos viendo en Gaza. Y para mí, yo la tenía muy presente, ¿no? Cuando estaba leyendo esto y pensaba en las experiencias de esas madres huyendo con los niños, de esas familias bombardeadas, ¿no? Pues como fueron bombardeadas en la desbandada, en fin. Bueno, pues es la experiencia de 5 mujeres singulares y la verdad fantásticamente al menos 2 de ellas. 2 de ellas escribieron sus libros, en otro caso fue el hijo el que recogió. A Gracia hizo unos apuntes realmente destinados a hacer libros después, y a Pasionaria la entrevistó a mi amigo y me la presentó. Aquí tenemos a su hijo y aún recuerdo la emoción que tuve al saludarla, ¿no? Y todo esto se ha visto complementado por la magnífica labor de investigación que ha hecho Ignacio, ¿no? Que Ignacio es un artículo. Ahora que nos escuchan, Ignacio es muy intenso. Yo no lo conocía hace unos meses, pero he aprendido a apreciarlo y a quererlo con su intensidad y con su fortaleza. Porque esa misma intensidad, ese mismo empeño, ¿no? Que tiene, esa determinación que tiene, le lleva a indagar, a buscar, a rastrear, a contarme cosas de mi familia que yo desconocía absolutamente. Se me olvida, un día que iba yo conduciendo para Sevilla y tenía puesto manos libres y me iba contando la historia de todos los leones, o sea, de toda la familia de Gracia León, María Ángeles Vázquez León y Pasionaria León. Que era familia mía, mi abuela era Rosa León Barea, prima de sus padres, o madre, en el caso de María Ángeles, y yo la desconocía.
Empecé a escucharla en cine y terminé de escucharla en Sevilla, habiendo recorrido medio centro y sin prestar atención a lo que estaba haciendo, porque me iba contando la historia de mi propia, una parte de la historia de mi propia familia. Déjame que te diga algo más. Una de mis preguntas ha sido, ¿qué condujo a estas mujeres a narrar las historias? ¿No? Y pensaba, yo creo que la conciencia de estar viviendo sucesos excepcionales, de estar viviendo experiencias que tenían que ser contadas, ¿no? Como decía Cernuda, aquel mandato en el poema es recuérdalo tú y recuérdalo a otros, ¿no? Yo creo que de alguna manera sintieron ese mandato de que habían vivido una circunstancia que no podían olvidarse y que debían transmitirse a las siguientes generaciones. E hicieron bien en hacerlo, ¿no? Y luego pensaba, ¿pero por qué ella y no sus hermanas? ¿Por qué 5 mujeres? Te preguntaba, entonces, ¿tú que también ya buscas mujeres o es que no había hombres? Casi no había hombres memorialistas de Campos Gibraltar. Y me preguntaba si había una clave de género ahí, porque eran 5 mujeres. Y pensaba que las mujeres de alguna manera hemos tenido a lo largo de la historia la tarea de transmitir la buena parte del patrimonio material de la familia a la otra generación. Hemos transmitido las nanas, hemos transmitido las recetas, hemos transmitido las tradiciones de cuidado, ¿no? Los rituales, las historias de la familia. Y probablemente en ese mismo marco se puede encuadrar esto, ¿no? Asumieron la responsabilidad de mantener y transmitir esa parte de la memoria que había sido silenciada, que había sido ocultada por autoprotección y por protección de las siguientes generaciones. Y mi padre, yo estoy convencida de que tampoco sabía la parte de la historia de los leones, y ahora les explico por qué. Sí me contó, mi familia es una familia que ha sido atravesada por todas las violencias, todas, de todos los ejércitos, de todos los tipos. Pero yo creo que él no sabía esa parte, probablemente porque mi abuela se la ocultó también para no sufrir, para que no sufriera más. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, a ver, mi madre, a mi abuelo Luis González Sánchez, marido de Rosalén, lo matan por ser católico. Lo detienen en Jimena y lo matan con 11 personas más. Y en Arriate, lo montan en un tren después y lo matan cerca de la estación de Arriate y está en una fosa común durante varios meses, casi un año. Y yo sabía que lo habían matado anarquistas. También sabía que a sus 2 hermanos, mis 2 tíos abuelos, los habían matado por ser, yo creía que por ser fundadores de la UGT, fue lo que me dijo mi padre. Luego he descubierto que lo mataron por ser el secretario general de las Juventudes Socialistas en Ceuta y un miembro de las Juventudes Socialistas, su hermano. Mataron a los 2. A uno el 18 de julio, pues lo hicieron desaparecer, y al otro, pues, la sentencia de muerte es de octubre, la de mi abuelo es de septiembre. O sea que en 3 meses en mi familia murieron 3 hermanos, por 2 años, por el mismo sinsentido. Pero podemos hablar de otras cosas, ¿no? Pero por una violencia que nunca debía haber ocurrido. Y en la muerte de mi abuelo estuvieron involucrados anarquistas y estoy convencida. Ahora, para mí este libro ha sido muy perturbador, pero también muy aleccionador y muy sanador, y solo voy a contar eso, ¿no? Porque yo sabía que había estado involucrado anarquista, sabía que había algún primo de mi abuela involucrado en aquello, y ahora he leído el resto de la historia y el otro punto de vista de la historia. He leído el dolor del primo de mi abuela por no poder evitar la muerte. He leído el dolor de la familia y la tristeza de la familia que se van de Jimena sabiendo que dejan a su prima viuda y sola con 3 niños pequeños, que era mi abuela. Y leer su dolor me ha reconciliado con la historia. Y me ha reafirmado en algo que suponía y que me parece que es importante. Creo que tenemos una inmensa necesidad de escucharnos, de contarnos, de recuperar todos los relatos,
todos, de intentar entender las circunstancias que rodeaban todo ese horror y de empatizar con el dolor ajeno también. Creo que es el único modo de sanar las heridas para salir de las trincheras en las que nos ha metido la historia, y hay quien nos sigue empeñado en meter. Creo que necesitamos salir de la deshumanización que da soporte y justifica la violencia, y lo vemos muy bien en Gaza ahora mismo. Necesitamos poner rostro a la biografía de todas las personas que fueron asesinadas, reprimidas, obligadas a exiliarse, despojadas de su trabajo, de su vivienda, de sus raíces, de sus sueños, de sus proyectos vitales, o de los que tenían para sus hijos o sus hijas. Mis abuelos hubieran querido que mis padres y mis tíos acabaron estudiando como pudieron, los pobres, pero empezaron a trabajar con 9 años para poder sacar adelante la familia, mi padre y mi tío. Hay quien piensa a estas alturas que es mejor no reabrir heridas y pasar páginas. Déjenme que les diga ahora como psicóloga que soy también, algo que ahora lo escuchamos, no puede pasarse una página de la historia si no se ha leído, no puede curarse una herida si no se ha limpiado previamente, y aquí los sanitarios tienen mucho que decir. El psicólogo Martín Baró acuñó el término trauma psicosocial para hacer referencia al sufrimiento causado en los miembros de una sociedad por condiciones socioculturales traumáticas, entre las que se encontrarían la guerra o la violencia política. Este concepto no solo sitúa los condicionantes socioculturales el origen del sufrimiento individual, por tanto, no considera que sea un problema del individuo, es un problema de la sociedad, es un trauma cometido a la sociedad y en la que hay responsabilidades políticas y sociales. No solo esta noción y este escrito no solo plantea esto, sino que también pone las claves para la sanación, y dice que las instituciones políticas tienen la responsabilidad, instituciones sociales en general, tienen la responsabilidad de poner en marcha estrategias que contribuyan a paliar este dolor. La narración de lo ocurrido, el reconocimiento de la injusticia, la reparación del daño, la dignificación de sus víctimas. Si ustedes se fijan, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Vamos a añadir, lo añadirá un día. Por tanto, no se trata para nada de reabrir heridas en la sociedad, sino de sanarlas de modo definitivo. Y yo creo que esta sociedad tiene que hacerlo, tiene que recuperar todos los cuerpos y todas las biografías. En este sentido, creo que el libro de Ignacio es magnífico, que nos ayuda y nos enseña, que a mí me ha enseñado mucho, me ha hecho revisar mucho mi propia construcción de la historia, de una parte de la historia. Mi padre nunca ocultó la otra, la que sabía, ¿no? Déjenme que les diga que yo era una convencida antes, o sea que yo contribuí a fundar Psicología Sin Fronteras en Andalucía y he acompañado las exhumaciones de fosas en la provincia de Sevilla, en Badajoz, en Cáceres y en Burgos, en algunas fosas en esta provincia. Y sé lo que es que la gente haya guardado silencio durante décadas y hable a pie de fosa por primera vez. Y por primera vez los hijos lo escuchen. Y me lo están contando a mí como psicóloga, pero lo están escuchando quienes solo supieron que había temas de los que no se podía hablar en casa, ¿no? O que ignoraban casi todo. Así que creo que estamos en un momento fundamental, porque se nos están muriendo no ya los protagonistas, sino los hijos de los protagonistas. O sea, los que lo vivieron siendo niños. Necesitamos recuperar todas estas historias y tenemos que trabajar mucho por ello. En Andalucía estamos en un buen momento, pero tenemos la alianza del Ministerio en este momento y de la Dirección General de Memoria Democrática, y hay que luchar por sacar todas estas historias y todos estos cuerpos. No tiene sentido que después de Camboya seamos el país que tiene más víctimas por eso humano. Y me hace especial ilusión que este libro se presente aquí, que se presente en Jimena mañana. Mi padre era un jimenato amante absolutamente de su ciudad y del campo de Gibraltar, absolutamente amante del campo de Gibraltar. Cuando ya de adulta he vuelto a subir al castillo de Jimena y he visto el Peñón, he dicho, claro, ¿cómo no van a tener de referencia al Peñón? Si es que lo veían desde su propio pueblo, ¿no?
Mi padre era un enamorado absoluto, las mejores naranjas de San Martín del Tesorillo, por supuesto, por encima de cualquier otro lugar, ¿no? El mejor piñón antes de Jimena. Así todo, ¿no? Lo que él contaba era un enamorado total. Y el corcho, el polvo, en fin, era una persona que amaba mucho su tierra y que nos transmitió ese amor por su tierra. Así que para mí es un privilegio y un honor también estar aquí hoy y honrarle a él y honrar a toda mi familia, a los que murieron aquí, a los que murieron en Ceuta, a los que murieron en el exilio, a los que todavía viven, afortunadamente, y podemos conocer. Y por eso agradezco mucho esta oportunidad que se me ha dado y agradezco mucho a Ignacio que me haya invitado a estar aquí. Y ahora ponte aquí en el centro que no te toca a ti. Como el que ha descrito aquí Juan José, y otro entorno bien distinto, aunque sufriendo los demás. Y yo, cuando conocí a Mar, que no hace mucho, la felicité también por ese esfuerzo intelectual de que la historia no nos debe de predeterminar, y una cosa es el cariño que podemos tener por nuestros progenitores, y otro a la vez superar o tener conocimiento de la historia como se produjo. En su caso pues tenía muchos hándicaps, lógicamente, conocía solo una parte. Y la felicité a los 10 minutos de estar hablando con ella por esa capacidad que ha tenido y que tiene de bichear, de la búsqueda, del máximo conocimiento. Y le pregunté, ¿y tú cómo has llegado aquí? Y me dice, pues de una forma muy simple, mi padre me dio cultura y a partir de ahí pues fui libre. Y eso explica, lógicamente, el talante y la gran aliada que me he encontrado para también escribir y poder, en este caso, que ella indicara con todas sus técnicas de psicología cómo nos llevaron estas mujeres a escribir estas historias. Estas historias donde además en el interior era imposible, por eso normalmente se está encontrando y cuánto se ha perdido, porque quedamos con mucho retraso de lo que se escribió en el exilio. Hay aquí a Gracia que he encontrado su biografía en Los Ángeles, en los Estados Unidos. O sea, después de una odisea de Argelia, conocer en Argelia no solo la Segunda Guerra Mundial, sino también la Guerra de Liberación Argelina, de Independencia, conocer el exilio en Francia y posteriormente el exilio en los Estados Unidos. El día me contaba su nieta, su hija, que a la muerte de su padre en el entierro, siempre al padre le acompañó desde que salió de Jimena una maletilla. En esa maleta iba tomando notas día a día de todo un diario. Eso lo llevó a cabo hasta el año 65, en el que falleció. La maleta desapareció en el acto del entierro. ¿Qué historia se nos ha ido ahí? Bueno, pues afortunadamente las 4 biografías que aquí se señalan están escritas desde una perspectiva, lógicamente, de vivencia propia, pero donde nos refleja esa situación de infancia en la que desde esa mirada de niñas contemplaran los acontecimientos que se producían en Jimena. Pero lo mismo que en Jimena, en cualquier otro entorno rural. Es decir, Jimena aquí es un laboratorio de lo que pudo representar en otros lugares ese éxodo. Quizá tenemos una cifra muy exacta, es decir, está censado el número casa por casa de gente que abandonó Jimena solo el día 28 de septiembre de 1936, que fue el momento de la ocupación. Hay un documento municipal que certifica que
algo por encima de los 4.300 habitantes han abandonado Jimena ese día, que es lo que se denomina la Juida. Y está fechado a 15 de julio del año 37, y es porque no se pudo hacer censo, porque estaría totalmente distorsionado el padrón anual que se hacía cada 15 de junio. Pero tenemos un documento fundamental, el padrón del 15 de junio de 1936, donde nos relata la foto fija de Jimena previa a lo que ocurrió con posterioridad. Una Jimena pacífica, una Jimena donde no hubo ningún acto de violencia a lo largo de la Segunda República. Aquí, cuando se ha hablado del tema de los doctores, hay que hablar también de la pluralidad existente en el campo republicano. Es decir, los médicos que ejercían el compromiso social, aparte del sanitario, hoy podíamos catalogarlo como un partido de centro, que era la Unión Republicana, donde estaban enclavados. Los comerciantes también, pero es que había arrieros, porque allí no existía la CNT como tal CNT, sino el Sindicato Unitario de Trabajadores, que estaba afín a la CNT. Pero, por ejemplo, el secretario de la CNT de Jimena, de la rama arriera, que los arrieros eran 2.500 afiliados, pertenecían a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Entonces, bueno, todo eso, propaganda de homologación desde el punto de vista ideológico, pues no coincide. Y esto se refleja igualmente en lo que es la biografía de las propias mujeres. Lógicamente niñas con una enorme ascendencia respecto a los padres. Se describe cómo irrumpe en la política y los sindicatos por parte de estas niñas en su biografía en Jimena, y aunque sean tres de una misma familia, digo familia como saga familiar, no como familia única, cada una la da con una perspectiva totalmente distinta, con lo cual nos enriquece enormemente a lo que pudo ser el fenómeno global en el campo de Gibraltar. La última, en concreto, Pasionaria, arranca en la línea de la Concepción. Entonces, una niña de 6 años describiendo cómo le pilla en la feria de la línea los acontecimientos. Su ida después posterior a Jimena y su ida a Estepona, con cuál eran los primos, la gente de Jimena que se iba encontrando, Málaga de paso y ya la desbandada. Y ya con una descripción exacta, donde conecta a su vez también con un libro que se había publicado en la editorial Regueira, que es La Guerra de Caín, y donde aquí ocurre el fenómeno también, porque ella, lo que figura en el libro es de mis entrevistas con ella, pero detrás de ella hay una madre adulta. Esa madre adulta, en su recorrido, tuvo un parto, teóricamente, en Fuengirola. A través de mi investigación, no ocurrió en Fuengirola. Está escrito y todo Fuengirola. No fue en Fuengirola, fue en Mija. Pero Pasionaria me hizo una descripción exacta de lo que ocurrió en ese momento en que tuvo lugar el parto, y esa precisión me llevó a investigar y a saber que no nació en Fuengirola, que nació en Mija, bueno, prácticamente un término colindante, pero hay que ver esa memoria cuando una entrevista a una persona de 92 años. Daría mucho tiempo, pero bueno. He contextualizado también publicaciones que ya estaban y son conocidas, y es un poco de dar idea un poco de la investigación por donde ha ido, porque no solamente, es decir, me he pateado los lugares. O sea, yo estaba en Argelia, he estado aquí con dos acompañantes que están aquí presentes en Francia, hemos visto el campo de concentración, hemos visto los puntos de lugares de la memoria histórica. En Argelia estaba allí localizando los puntos exactos donde estuvieron los jimenatos.
los distintos campos distribuidos tanto en Argel como en Orán fundamentalmente. Allí he estado que me encontré con la hija de Marcelino Camacho y fuimos al sitio donde ella nació, puesto que Marcelino se casó en Argelia. Es decir, toda esta recopilación me hace llegar a este libro donde contextualizo a su vez cosas que estas niñas en su memoria ya adultas cuando lo relatan, pues lógicamente no hacen historia, no tienen por qué hacerla, tienen un valor maravilloso, es aportar cantidad de datos. Bueno, el otro parto de Milagro, la madre de Pasionaria, no tiene lugar en Gerona. Y ahí nacen dos hijos, es decir, desde el año 36 hasta el año 39. Pero si es que nos vamos a Doña Pura la maestra, su parto transcurre en Tánger. En Tánger porque ella tuvo un exilio, teniendo don Guillermo la circunstancia de que la guerra la iba a perder la República, y la madre vía Marsella, o sea, su señora, llega a Tánger. Entonces, claro, cuando yo cogí las memorias que están escritas teóricamente por Alfredo Ortega, y claro, me veo un niño apenas recién nacido escribiéndome la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, su salida de aquí, su encuentro con su padre en el Tocal, en el frente de Antequera, el papel del padre como director del hospital de Alicante, y después ya la vida, cómo se desarrollaba en Tánger en el momento del exilio. Pero es que en Tánger además le ocurre otra cosa, y es que en Tánger tiene lugar un golpe de Franco coincidiendo con la entrada de las tropas de Adolfo Hitler en París. En ese mismo día se rompe el estatus internacional. Todo eso vivido, lógicamente, por Doña Pura, transmitido en el momento en que Alfredo se puso a hacer la memoria. Y si nos vamos a lo más escrito, que es de Ángeles Vázquez, que se podía decir, bueno, pues, como ha dicho algún familiar, ella ya escribió todo. Bueno, pues vale, pero ella aporta datos muy interesantes. Pero también hay autocensura en estas autobiografías. La forma tan delicada con la que trata al abuelo de Mar, y bueno, y escritos de Los Ángeles, podía pensar, bueno, ¿qué trascendencia tiene esto? No, hay un respeto y cosas que no se podían decir entonces. Y entonces, pero se dicen entre líneas. Y entonces entre líneas, aquí ya se desarrollan totalmente y se contextualizan. Es decir, Ángeles Vázquez tuvo un novio y un desliz de cosas de jóvenes y demás. Qué raro. Ángeles y el hijo del cacique de Jimena, el representante de Juan Mars. ¿Qué pasaría? Hombre, el amor es ciego, pero en aquel contexto social donde los bailes estaban separados de izquierda, donde iban en Jimena, a los de derecha, donde bailaban, pues hay que investigar. ¿Quién era este hombre? Pues este hombre, efectivamente, era el hijo del cacique del pueblo. Pero este hombre resulta que combate defendiendo la República. Y que este hombre se apunta al batallón Salvochea porque le pilla la finalización de los exámenes en Estepona, y allí dice que Jimena acaba de ser tomada. Entonces ahí se engancha con todos los cenetistas, al mando de Sebastián Pino Prat. Y este hombre llega hasta Teruel en distintas batallas, y en Teruel es apresado y pasa al campo de concentración de la Magdalena en Santander. Y allí lo conoce Eugenio II. Y dice, imposible este hombre con esta historia familiar, y se pone en contacto con Jimena. Los padres lo han dado por desaparecido y es él, el mismo. Y entonces el padre apaña con el vecino de enfrente, que era el alcalde franquista, Periñán, a hacerle el carnet de falange.
era la forma de sacarlo del campo de concentración. Y consigue hacerle el carnet de falaje y tienen tal precipitación que ponen el carnet de falaje no cuando Falange se constituye en Jimena, que en octubre del año 36 después de la ocupación, sino el mismo día de la fundación de Falange, para hacer más mérito. Bueno, pues con eso aquí de llano, pues lo saca. Ahora, tiene que hacer la guerra en el campo franquista, en lo que queda de guerra. Y este hombre, pero este hombre no perdió la ideología. Este hombre tiene una farmacia muy famosa en la línea, la mejor farmacia, farmacia central. Y este hombre tiene un Alzheimer prematuro. Y hay una manifestación en la línea de Confecciones Gibraltar por despido masivo. Este hombre ya con Alzheimer está retirado a las labores de la farmacia y cuando escucha los gritos sale a la calle y se pone delante de la manifestación de comisiones y de UGT con el puño levantado, gritando a la barricada con su Alzheimer. O sea que este era el novio, pero es que también cuento otra historia, y es que cuando Ángeles Vázquez ya muere el marido y viene para acá y empieza a escribir las memorias, su primera visita es la línea de la Concepción, a ver si vive Luis Medina Corbacho. En fin, todo esto lógicamente no está en los libros. Como no está en el libro aquello que dice Ángeles, ¿quién le salvó en la desbandada aquel miliciano de a caballo que lo pudo recoger a ella cuando en solitario había perdido y se encontraba sin fuerza, sentado allí en un mojón de la carretera, e investigado, he localizado al del caballo y el expediente en concreto de lo que le ocurrió al del caballo. Lamentablemente Ángeles murió 2 meses antes de que se conociera la existencia de ese personaje. Ángeles tampoco habla en su libro qué barco es el que le traslada desde Alicante a Argel, ahí localizado cuál era el barco, la fecha fija, la fecha en que salió, no era el Estambul, o sea, ella salió antes, el día 8 de marzo de Alicante, quién eran los pasajeros, los que iban con ella. Y después, bueno, pues todos los distintos episodios, que me está pateando la finca en concreto donde estuvieron en General Guacil, allí refugiados inicialmente antes de la toma de Jimena. También el edificio donde estuvieron como refugiados en Málaga, Villa Carlota. Villa Carlota era una residencia de la alta burguesía malagueña, hospedada allí residenciada en el Limonal. Y allí el gobierno republicano, conforme casas que se quedaban vacías de gente lo que fuera y tal, allí iba reubicando, porque es que en Málaga la situación del número de refugiados pues, podía estar entre 80 o 90.000 personas en aquella fecha. Y he estudiado la historia que aparece por ahí del propio edificio porque es increíble, y también la historia que en Málaga se temía más los disparos de la derecha que el daño que podían hacer los bombardeos. O sea, en el momento en que ocurrían los bombardeos y se apagaba la luz, empezaba el tiroteo desde los balcones y desde las ventanas contra la gente que iba por la calle. Porque se suponía que a partir de las 7 de la tarde solo habría gente de izquierda en la calle. Todo eso aquí se narra con datos precisos y datos exactos. Bueno, y me agarraría mucho si sigo y tal. En Doña Pura hay una componente de la institución libre de enseñanza, es decir, una persona ya con unas condiciones profundamente de carácter regeneracionista y feminista. Es decir, en Acracia hay una lectura de lo que era la mujer resignada del pueblo, el papel de la iglesia sobre la mujer y todo eso. Hay una descripción ahí que es de una talla Doña Pura cuando le dice don Guillermo, su marido, ¿no? Ya tiene aquí 3 niños, se tiene que dedicar al tema de la casa.
casa, la enseñanza de la casa, ahí no dice es de los dos, sino la llevaré hacia adelante, pero yo la enseñanza y yo el trabajo no lo abandono absolutamente nada, porque esto es lo que formo de formación integral. Y después que los recorridos se van complementando, es decir, tenemos el exilio en Francia, está cómo afecta la Segunda Guerra Mundial, y no solamente desde la parte de los campos de concentración, sino desde la propia Bretaña, desde el norte, cuando irrumpen los alemanes rompiendo la línea Maginot, que como esos inmigrantes que han recibido la desbandada de Málaga a Almería vuelven a sufrir una nueva desbandada que no está relatada en la historia y que ahí narran ellos. Y es la que ocurre desde Bretaña hasta París, donde son bombardeados miles y miles de personas civiles por la aviación nazi, cuando allí no había soldados franceses. Eso vuelven a sufrirlo estos familiares exiliados en la parte norte. Y ellos viven en la Segunda Guerra Mundial, pues también algo más, como la parte de Acracia, lo que son las dos guerras, Argelia y la guerra de la independencia, donde un atentado ocurre en la misma puerta de entrada del comercio que ha abierto Acracia en Argelia. Por tanto, insisto, historia pura y dura. Tengo que los agradecimientos son múltiples, no solamente a los familiares. Pude completar, y lo estoy viendo ahora a Antonio Morales, que Acracia no pudo acabar su memoria, pero él hizo una entrevista en el año 2004 a Acracia que me sirvió enormemente para poder completar el resto. Hay un varón que sí escribió sus memorias, y su memoria es muy completa, y eso lo tengo pendiente de publicar, porque son unas memorias muy al detalle, contextualizado a nivel histórico, y donde acaba después de la muerte de Franco, vista desde el propio exilio, y donde por medio pues hay la historia de una niña que cuando muere este hombre, en su hecho de muerte, se acuerda de ella y dice: ¿qué pasó con Libertad? Una niña de 3 años que se quedó en un campo de concentración cuando ellos tuvieron que retornar a España por la entrada de los nazis. No digo no, porque aquí hay más de uno que hemos localizado, y está localizada la niña Libertad, hoy con 84 años. Y después otro misterio que sale, y es que este Jimenato intentó matar a Franco. Y eso es un elemento histórico también, que no trasciende de esa memoria, porque él no podía escribir eso en las memorias porque vivía su mujer. Y lo hizo conforme vivían ya con el patrimonio. Insisto, esto es una invitación a los investigadores a abrirse una perspectiva de búsqueda de esa documentación y de esa historia, porque ya biológicamente aquí se nos está, no ya, es que se nos han muerto prácticamente todos. Y ahí lo que hay es una ruptura generacional impresionante en lo que es la transmisión oral. Y sin más, solo decir una cosa. Voy a acabar con la primera hoja del propio libro. El libro tiene una dedicatoria que puede confundir, que va dedicada a las 5 rosas de Jiménez. Se puede entender que son las 5 rosas que figuran aquí. Son 5 rosas, pero 5 rosas que sobrevivieron. Las rosas entendidas no sobrevivieron. Y esas 5 mujeres son las que no pueden contar su biografía. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí escucharle, porque yo soy el que fundé
la UPT que tenemos actualmente en Jimena, desde la admisión de la comarca, que se funde el partido del Campo de Grano, de PSOE, y ha sido un honor escucharlo. Gracias. ¿Escuchado? Bueno, a mí me ha emocionado muchísimo lo que ha hablado usted por la parte de mi abuelo, que hace tanto empresariado, y claro, este libro es de las mujeres, pero la memoria de mi abuelo deambula sobre la memoria de mi madre, que fue que el dibujo la hizo irse a la Universidad de Cádiz a hacerse matrona, la obligó cuando mi madre estaba en corte de la frontera, donde nacimos mi hermano Esteban y yo, estaba mi madre de matrona en corte, con mi padre que estaba de practicante. Entonces mi abuelo le dijo que redondamente saliera de corte, que allí nació, un pueblucho en la sierra, que mi madre no estaba a eso. La mandó a San Roque. Bueno, mi madre concursó para cambiar y la mandaron a San Roque, y en San Roque se desarrolló ella como matrona domiciliaria de todo el pueblo. Es decir, mi madre entraba en todas las casas de San Roque. Nos conocían todos los pueblerinos de San Roque, nos conocían a los de la familia, bueno, sobre todo a mi madre y por ende a mi padre también, porque mi padre iba por otro lado poniendo las inyecciones. Es decir, mi madre iba atendiendo a las madres. Cobraba una peseta. Y mi padre iba y le ponía las inyecciones al niño. Es decir, que todo quedaba en familia. Así mis dos hermanos luego salieron médicos y a mí me mandaron al exilio, porque para mí fue un exilio, yo hubiera sido una enfermera fantástica, pero por circunstancias de la vida tuve que caer en el magisterio español, donde bueno, me he defendido gracias a que me encontré a los cooperativistas de Freinet y me metí con Freinet en el magisterio. Y ahí me libré, pero yo era enfermera también, yo era sido enfermera. Perfectamente. No me he podido, porque si no amanecemos aquí, podemos detener, pero si las preguntas pueden provocar situaciones también respecto a la pluralidad que aquí se manifiesta. Es decir, aparece el exilio exterior bien recogido por lo que estuvieron, y también el exilio interior. El exilio interior que lo vive en gran parte Ángeles Vázquez cuando retorna, lo vive también Doña Pura cuando retorna, y lo vive la que no pasa ni al exilio y se queda detenida antes de llegar a Málaga, porque tu madre llega, tu abuela llega hasta la madre y retorna. Tu abuela tiene una enorme formación católica, muy influida lógicamente por doña Magdalena, la madre, y además pero después tiene gestos muy liberales para su entorno, cuando hace la descripción, por ejemplo, del intento de abuso del falangista en la propia sede de Falange, aprovechando que tu abuela iba a dar clases de mecanografía y cómo realizó esa denuncia en aquel momento difícil. La madre, vale. Ortega. Pero después hay otro episodio alucinante, me alucina, y es en Burgos, cuando se casa, va a Burgos a ver al padre por segunda vez en la cárcel de todo lo que había pasado en el puerto de Santa María, y sale de la iglesia y sabe que hay una cumbre ecuménica, va a la catedral y hace una descripción de que nunca
nunca había visto tantos curas reunidos, pero a su vez tiene el percance y es que la sección femenina la echa de la propia catedral porque no lleva manga larga. Llevaba la ropa corta. Bueno, por temas de propio, es decir, es increíble. Y después esa labor de esa mujer en ese tiempo de posguerra, en ese tiempo posterior a la posguerra de la posguerra, que es la que mira, la del carácter, la del servicio público a las 24 horas en San Roque, y había que ver lo que era... Ni feria, ni domingo, ni fiesta de cumpleaños. Estaba claro. Lo que era la medicina rural en aquella época, 24 horas de sin vacaciones. Y, en fin, todo eso, cuando se estaba inculcando a la mujer dedicarse al marido, dedicarse a la familia, y es tu abuelo cuando sale de la cárcel y se dirige a corte a la frontera, y él sintiéndose el abuelo responsable de que sus hijos no hayan estudiado la carrera universitaria por culpa de él. Hay que tener en cuenta que el abuelo era el mayor cotizante de impuestos en Jimena y pasó a la miseria pura y dura. Y nos están diciendo que aquí hay que acabar. Y te obedecemos inmediatamente. Después que concluimos, agradecemos el acto. Sí. Sí. No, yo quería aprovechar un poco porque, además de felicitarte, he compartido muchas cosas contigo, como sabes, felicitar a Mar también, que la conocí, y sobre todo por lo que ha comentado. Y me voy a centrar un poco en eso, ¿no? En el tema del trauma colectivo. Esta historia que se acaba de contar aquí, ya la he conocido a través del otro libro también, por todo lo que me ha contado Ignacio, pero sí hay otra parte, otra historia por contar, otra memoria que sí es colectiva, y es de las otras tantas familias, que son la gran mayoría que quedaron tanto en Jimena como en todos los pueblos, yo soy parte de ellas, en la que quedaron miles de viudas, muchos más miles de huérfanos y huérfanas, sin poder acceder ni a primaria, es decir, analfabetas, trabajando en los campos explotados durante décadas y sin poder contar esa memoria, sin poder ni hablar. Yo me quedo en una frase que le decía mi abuela a mi madre, y está grabada además. Cuando le preguntaba por su padre, le decía, yo dejé la pena en un rinconcito y me eché a trabajar para criar a usted. Es decir, ahí están todas las recoveras, ahí están todas las piconeras, las cigarreras, las costureras, todas esas mujeres que tuvieron que sufrir todas las consecuencias de esa dictadura, de esa represión, son historias que están por contar también, que son las de la gran mayoría, y esa es la realidad de este país con ese trauma colectivo por sanar, por resolver y sobre todo porque un Estado como el que hay hoy día y durante los años que llevamos democracia no ha asumido como responsabilidad. Y ahí uno, lógicamente, nada más que en Andalucía, casi 50.000 en fosas comunes, más de 900 fosas comunes que hay en toda Andalucía, es decir, miles de simbologías, nombres, calles y plazas y centros educativos con nombres franquistas y demás, y esa es la gran deuda pendiente que tiene este país, el Estado en el que vivimos. Es decir, toda esa historia está también todavía por contar y esa es la gran asignatura pendiente de este país, y uno todo esto a la gran labor que lleva haciendo Ignacio en todo este tiempo con todas estas historias que son de suma importancia porque dan a conocer a la sociedad lo que ha estado por contar. Gracias, yo invito a eso, a la lectura, porque hay una, en mi interior abordaba también el tema de la recoger, que desde otro día. Recuerdo cuando entrevisté a Pasionaria, y tú sabes de ella que me dice, sí, tengo una letra preciosa, pero nunca fui a la escuela. Dice, de chica, yo era la mayor, y me tenía que dedicar a todos los valores que venían dentro. Después me contó cómo aprendió a leer y escribir a través de los anuncios que veía en Alicante, dibujándolo y después diciéndole al padre y a la madre que se lo tradujera a ver qué quería decir. En fin, que podíamos estar horas y horas. Que muchas gracias
y que espero y deseo que os guste el libro y seguiremos hacia adelante.